cordial saludo a los televidentes del Tester que mide lo público, el programa institucional de la organización sindical Sintrencal, que todos los martes a través del canal C nos permite entender un poco la dinámica de lo público. ¿Para qué? Para conocer decisiones que de una u otra manera nos benefician o nos afectan dependiendo las acciones que toma el gobierno. Puede ser nacional, regional o en el caso de Santiago de Cali con sus empresas municipales localmente. Uno de los anuncios que ha generado el gobierno nacional a través del ministro de Hacienda es la venta de las empresas del Estado. Dice el ministro que es necesario vender las empresas del Estado para mejorar su portafolio y financiar proyectos de orden nacional. Una de las grandes preocupaciones es si el vender las empresas del Estado va a mejorar la condición de vida de los colombianos, si hay inversión social o simplemente estos recursos se van a perder y así las empresas del Estado, muchas de ellas totalmente rentables. Para hablar de este tema está con nosotros el politólogo, analista Mauricio Zamora, experto en el tema de servicios públicos. Mauricio, cordial saludo, muy buenas tardes. Ale, muy buenas tardes para ti y para todos los televidentes. Bueno, empecemos a hablar de lo simple. ¿Qué es una empresa del Estado? Bueno, es una empresa donde el capital principalmente ha sido aportado por el Estado, es decir, son empresas que durante la historia fueron constituidas con recursos públicos y hoy el Estado tiene una propiedad total, mayoritaria o algunas que son empresas mixtas donde el Estado tiene una participación minoritaria. A las que vamos a hacer referencia durante todo el programa es precisamente a todas estas empresas que están en los diferentes sectores de la economía. Bueno, en la década de los 90 se dio un movimiento que arrasó en toda América Latina con las empresas del Estado. Se permitió entender, y la historia no lo dice, es que cuando llegaron las entidades privadas, los costos de los servicios públicos se incrementaron altamente. De ese modelo de privatización, Mauricio Zamora, ¿qué queda? Bueno, como tú muy bien lo indicas, en la década de los 90 comenzó a profundizarse el modelo económico, como se ha denominado, neoliberal, sobre unas tesis en las cuales se decía que el Estado no debía seguir manteniendo la propiedad en empresas del Estado, porque si lo hacía, distorsionaba la lógica del mercado, que todas las empresas en los diferentes sectores de la economía deberían estar en propiedad en manos privadas. Bajo esa lógica, ¿sí?, de carácter internacional, se atenuó más en América Latina y específicamente en Colombia se comenzó todo un proceso de privatización de las empresas del Estado, es decir, para que todas estas empresas quedaran en manos privadas. Comenzaron a realizarse las liquidaciones y las ventas de todas estas empresas que habían sido construidas durante décadas con dineros del erario. Bueno, uno mira la historia, Mauricio, se vendieron los bancos, se vendieron las electrificadoras, se vendieron las empresas de telecomunicaciones. En el caso de Telecom éramos monopolio. Hoy, ¿en manos de quién están esas empresas que se vendieron? ¿Y bajo qué gobierno fueron entregadas la mayoría de esas empresas? Desde el gobierno de Barco antes de los 90, después con César Gaviria y los sucesivos gobiernos, digamos, si bien uno puede considerar que han tenido diferencias en algunos aspectos en sus formas de gobernar, pero en lo que tiene que ver con el modelo económico y específicamente con esta política de privatización de las empresas del Estado, ha habido una continuidad y ha habido una profundización. ¿En manos de quién han quedado estas empresas? Principalmente de multinacionales internacionales. Por citar un ejemplo, el que tú decías, el de Telecom, hoy el principal accionista de esta empresa es la multinacional española Movistar, pero también otras multinacionales como Gas Natural Fenosa, que es otro caso pues muy sonado hoy por todo el fracaso que fue su gestión en la costa atlántica, se hizo a las electrificadoras de 7 departamentos de la costa atlántica colombiana. Entonces principalmente se quedaron las multinacionales
porque esto era, digamos, una dinámica internacional donde el sector privado extranjero pugnaba por quedarse con unas empresas que, también se ha dicho de paso, eran muy rentables y le generaban importantes réditos al presupuesto general de la nación para que fuera invertido precisamente en cada una de las inversiones sociales que requería los colombianos. Bueno, volvamos a la historia, porque es que se dice que el que no conoce su historia la va a volver a repetir. Vamos al tema de Telecom, una entidad del Estado, monopolio, que se le invirtió un número importante de recursos, se posicionó, pero de un momento a otro se vende. Ayúdenme a entender a mí y a los televidentes por qué ese tipo de fenómenos. Si algo es rentable, ¿por qué la repotencializo y la vendo tal vez perdiendo dinero? Bueno, Telecom fue una de las empresas estatales más importantes que tuvieron, digamos, los colombianos, una empresa, como tú muy bien lo dices, de telecomunicaciones. Como muy bien lo indica el profesor Sergio Roberto Camargo en su muy importante libro, La política pública de liberalización y privatización de las telecomunicaciones en Colombia, muy bien, digamos, relata cómo fue este proceso. O sea, Telecom se privatizó sobre la base, ¿sí?, de decir cosas que no eran ciertas, que era una empresa altamente burocratizada, que sus trabajadores estaban sindicalizados, que había corrupción y demás, y sobre esa base entonces se justificó la privatización. Pero lo que se omite es que se privatizó, entre otras cosas, era para garantizar la entrada de las multinacionales, Claro, que es del grupo Carso, del magnate Carlos Slim, y la entrada, digamos, de la multinacional Movistar, la multinacional española. Es decir, era una empresa estatal que era rentable, ¿sí?, que tenía una presencia importante en todos los municipios de Colombia, en los municipios más recónditos, donde incluso hoy no llegan los operadores privados, estaba la empresa del Estado y garantizaba las telecomunicaciones. Pero entonces, desde esa perspectiva de ese modelo neoliberal, lo que se buscaba era abrir, como ellos mismos dicen, el mercado para atraer inversión extranjera, y en ese propósito era necesario efectivamente privatizar Telecom. O sea, bajo esas lógicas se privatizó Telecom y el Estado colombiano se privó de tener una importante empresa que hoy podría estar contribuyendo a garantizar el acceso de la población, de los sectores menos favorecidos, a todo el desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación. Bueno, otra pregunta que se le presenta a los televidentes. Estamos hablando que se vendió Telecom, pero la gran pregunta que hoy nos queda, digamos que casi 30 años después de la llegada de este modelo, ¿qué tan eficientes han sido las empresas privadas frente a las empresas del Estado? Si tú miras, incluso muchas de las promesas que se hicieron en su momento hoy no se han cumplido, o sea, porque también se implementó este modelo de privatización sobre la lógica de que el sector privado siempre, eso es un sesgo ideológico, iba a ser más eficiente, las tarifas iban a ser menos costosas, ¿sí?, y que estos capitales extranjeros iban a hacer las grandes inversiones. Lo que hemos visto durante la historia es que una vez privatizadas estas empresas del Estado y al haber entrado en el mercado estas multinacionales de capital privado extranjero, pues resulta que el Estado colombiano le ha tocado que seguir haciendo grandes volúmenes de inversión para que estas multinacionales sigan prestando sus servicios. Y en el caso concreto de las telecomunicaciones, tiene que el Estado seguir generando ciertas concesiones. Por ejemplo, en el que se acaba de aprobar Plan Nacional de Desarrollo, se hicieron significativas concesiones a estas multinacionales extranjeras para que puedan, según ellas, o pretexto de que ellas puedan seguir realizando sus inversiones con seguridad jurídica. Entonces le seguimos ampliando las concesiones, por ejemplo, del espectro radioeléctrico, que es un bien constitucional de toda la nación. Eso es público. Es público, y se lo entregamos para que lo exploten, ¿sí?, y ellos, lógicamente, llevarse, digamos, los réditos.
pero tampoco han cumplido con la promesa de la eficiencia. O sea, permanentemente vemos las quejas de miles de usuarios que se ven, digamos, que ven efectivamente una percepción negativa y se ven afectados por la mala prestación, digamos, de los servicios, porque, por ejemplo, Claro, que hoy tiene una posición dominante, abusa de los usuarios en materia tarifaria y en materia de no darle respuesta, digamos, a sus quejas. Entonces, no ha sido del todo como ellos lo planteaban todas las promesas que hicieron, y por el contrario, hoy se siguen percibiendo sendos problemas, en el caso concreto en el sector de las telecomunicaciones. Bueno, se vendieron las empresas del Estado en la década del 90, parte del 2000, hoy sigue dándose una amenaza de vender las pocas que quedan. ¿Qué pasó con esos recursos? ¿Le sirvieron al Estado, al país, a los colombianos? ¿En qué se benefició? ¿Qué hay de ese desarrollo invertido o de esos dineros invertidos en lo que nos han dicho en desarrollo? Volviendo al caso de Telecom, Telecom fue capitalizada por Movistar, por la multinacional española, y se dijo en su momento que tendría esta empresa multinacional tenía que asumir el pasivo pensional. Sin embargo, en el 2012 se aprobó un proyecto de ley para que se capitalizara por parte del Estado en 1.2 billones y efectivamente se pudiera pagar el pasivo pensional. Es decir, vendimos la empresa en un precio muy irrisorio, y después el Estado le tocó poner dinero para asumir las deudas que había asumido esta empresa. Entonces, sin duda alguna, no ha sido, digamos, rentable para el Estado porque se venden a muy bajo precio. Y ahora, esos pocos recursos que quedan producto de estas privatizaciones son utilizados en el mediano plazo, en el corto plazo, son utilizados en el gasto público. Y entonces se cambia un activo estratégico por solventar un déficit fiscal, se gasta en el presupuesto general de la nación, y ya lo que se priva el Estado es de seguir devengando los excedentes que generaba esta empresa con las utilidades anuales los réditos que daban estas importantes empresas del Estado. Muy bien, estamos en el tester que mide lo público, el programa institucional de Sintra en Cali. Nos vamos a unos mensajes institucionales y al regreso vamos a hablar de la realidad. El gobierno, a través del ministro de Hacienda, dice que hay que vender las empresas rentables del Estado, entre esas ISA. Ya regresamos. Regresamos nuevamente al tester que mide lo público con Mauricio Zamora, politólogo analista en el tema de los servicios públicos, hablando del riesgo de la venta de las empresas, de las pocas empresas que quedan en el gobierno nacional, empresas estatales que son rentables. Mauricio, el ministro y el gobierno nacional, ministro de Hacienda, ha dicho que se va a vender Isagen. La primera pregunta que yo le hago, ¿Isagen no la vendieron el año pasado en el gobierno Santos? Claro que sí, Alex. El año pasado, entre las empresas estatales que vendieron fue Isagen, una importante empresa de generación de energía del país. Fue entregada al capital extranjero. Bueno, ahora dicen que se va a vender Isagen. ¿Qué parte de Isagen se va a vender? Ahora se va a vender. Tengo entendido que son varios sectores del sector energético. Ahora se va a vender ISA. Es decir, el Estado colombiano ha tenido varias empresas en los diferentes sectores de la energía, un sector estratégico para el desarrollo económico del país. Ha tenido empresas de generación, de transmisión, de distribución y de comercialización. Hoy el anuncio del gobierno de Iván Duque, al igual
que el gobierno de Juan Manuel Santos y los diferentes gobiernos en las últimas 3 décadas lo que le plantea al país es que va a continuar por la senda y la profundización de la política de privatización de las empresas del Estado, o sea, siguiendo profundizando este modelo económico neoliberal, y ha anunciado a través de su ministro de Hacienda y Crédito Público, el señor Carrasquilla, que se viene lo que se denomina un paquetazo de privatizaciones, no solamente, y empresas de sectores estratégicos, además de ISA, una parte, digamos, seguir avanzando en vender la participación accionaria mayoritaria que tiene el Estado colombiano en Ecopetrol. Entonces anuncia que se va a seguir vendiendo las acciones en Ecopetrol. Ya en el Plan Nacional de Desarrollo se había dicho que iba a vender la participación que tiene el Ministerio de Agricultura en la central de abastos, de la principal central de abastos del país, que es Corabastos. También se va, digamos, a vender. Y así podríamos hacer el listado de un sinnúmero de empresas en las cuales el Estado hoy tiene participación total, mayoritaria o participación minoritaria. Insisto, siguiendo los designios del modelo neoliberal que se ha venido implementando durante las 3 últimas décadas. Bueno, se nos quedan muchas preguntas, pero una de ellas es ¿por qué Colombia se mantiene en ese proceso de privatización? El mundo entero hoy está reversando esas decisiones y están pasando nuevamente de manos de los privados a manos del Estado las empresas públicas. O sea, ha habido una continuidad en los sucesivos gobiernos en términos del modelo económico, no se ha movido un ápice en esta materia. Todos han tenido el mismo sesgo ideológico, que el Estado no puede ser empresario, que el mercado se autorregula. Gran equivocación, el mercado no se autorregula y deben haber empresas del Estado que coayuden a regular, además de la función que tiene el Estado de regular a partir de sus diferentes instituciones. Como tú muy bien indicas, Alex, en diferentes estados de orden capitalista se han dado cuenta que este modelo fracasó y lo que hemos venido asistiendo es a que se ha venido revirtiendo esta política en Estados Unidos, en Alemania, en Francia, grandes potencias, en Inglaterra. Hoy el candidato del Partido Laborista, Jeremy Corbyn, está proponiendo en su programa que se debe revertir las privatizaciones que se hicieron en los sectores estratégicos, como lo es el de la energía y el de los ferrocarriles, privatizaciones que hizo Margaret Thatcher, la primer ministra, conocida como la Dama de Hierro. Es decir, hoy a nivel mundial hay una realidad, se han identificado el fracaso de esta política y se ha comenzado a revertir. Solamente en Colombia y unos cuantos estados se sigue manteniendo, siguen gobernando estas élites miopes que siguen considerando que la alternativa es seguir privatizando. En Colombia el caso más reciente es Electricaribe. Los españoles se llevaron la plata de los subsidios, las utilidades. Hoy no hay una atención inmediata en la costa atlántica, son varios departamentos. Hay una demanda de los españoles al Estado colombiano, y si eso se tiene, no sirve para tener un referente de que la historia no se vuelva a repetir como lo mencionábamos hace un rato. Las imágenes son muy dicientes, o sea, hemos visto durante las últimas semanas, hemos visto azonadas y cómo la población, ante el desespero de no tener energía eléctrica, se ha ido a las sedes de Electricaribe a quemarlas. Eso que está expresando, una inconformidad, pero son precisamente esos usuarios afectados y víctimas de la política de privatización. Aquí se le entregó las electrificadoras en 7 departamentos de la costa atlántica a la multinacional española Gas Natural Fenosa. Como tú muy bien lo indicas, fue una empresa que cobró la tarifa, que se quedó con esa renta social, no realizó las inversiones que se requerían para mejorar la calidad y continuidad del servicio, además se apropió aproximadamente, dice la Contraloría, de 260.000 millones de pesos por concepto de subsidios, que debería haber reducido a los extractos 1 y 2 la tarifa, y hoy, como si fuera poco, demandó o tiene demandado al Estado colombiano por 1.600 millones de dólares, que lo más probable, como sucede a escala global, es que las multinacionales terminan sometiendo a los estados. Por lo tanto, los usuarios, todos los colombianos, nos vamos a ver abocados en el mediano plazo a tener que pagar
este tipo de multas que espera la multinacional que le interpongan al Estado colombiano. Y finalmente, de ese tema y de la historia que repetimos en Colombia, nos va a tocar pagar a los colombianos ese descalabro de Electricaribe, 4 pesos por kilovatio a todo el país por los próximos 3 años. Es que se repite en esa lógica del modelo, desde este modelo neoliberal, entonces se privatiza, pero si fracasan estas empresas privadas, tiene que salir el Estado colombiano a salvarlas. En el sector financiero ya sucedió hace más o menos 2 décadas, se quebró la banca, el sector financiero privado, y el Estado colombiano le impuso un gravamen a todos los usuarios del sector financiero del 4 por 1000 en cada transacción financiera. 20 años después, ante el nuevo fracaso de una multinacional privada española, Gas Natural Fenosa, y todo el desastre económico y social que generó en la costa atlántica, entonces el gobierno de Iván Duque impuso en el Plan Nacional de Desarrollo el pago de 4 pesos por cada kilovatio consumido. 4 por 1000 en el sector financiero, 4 por 1000 en la tarifa eléctrica en todo el país, ambas tributos para contribuir al salvar negocios privados. Muy bien, Mauricio Zamora, gracias por darnos claridad sobre esta situación tan crítica en el tema de las empresas del Estado. Empresas eficientes que generan alta rentabilidad al Estado, que hoy, para tratar de fortalecer lo que llaman ellos su portafolio, le entregan a los privados. Mauricio, mil gracias. Un llamado a todos los televidentes para que en los próximos días acudamos a los llamados para salir a defender a las empresas del Estado. Muy bien, el tester que mide lo público en este análisis en profundidad de lo que está pasando al interior del gobierno nacional, el gobierno del presidente Duque, que entrega las empresas del Estado a los privados. La inteligencia, dicen por ahí, la inteligencia humana. La inteligencia humana para lo único que nos ha servido es para destruir la vida, para nada más. Para autodestruirnos entre nosotros mismos. Hoy yo creo que esa inteligencia humana entonces tenemos que ponerla al servicio de cuidar la vida. Y eso implica despojarnos de muchas cosas, de los egos. Eso implica despojarnos de las vanidades. Eso implica despojarnos de la memoria, ¿sí? Y de la cultura del consumismo que nos ha tenido sometidos. Es cierto que necesitamos mucha tecnología, algunas herramientas, pero a mí no me dicen que mi territorio y mi comunidad la van a sacar porque se necesita sacar el oro que hay allá en ese cerro, ¿sí? Que el interés general prima sobre el particular. Y ese particular es una comunidad negra que hay que sacar. Ya bastante sacrificio hemos hecho. Ya bastante hemos dado a la construcción de este país. Y no estamos dispuestos a seguir dando y a seguirnos sacrificando y a seguir que a costa de nosotros se haga el tal desarrollo o que a costa de nosotros se avance la civilización y la modernidad. No es a costa de los pueblos indígenas, no es a costa de la gente negra, ¿sí? Y esto tiene que mover a la gente que está en la ciudad, ¿sí? ¿Cuánta gente en la ciudad está diciendo que el proceso de paz no sirve? Y no sirve porque ellos no han estado en medio del conflicto armado, porque ellos no saben lo que significa bombardear la casa de uno, porque ellos no saben lo que significa uno estar en una casa de bareque
y un helicóptero toda la noche encima de la casa, que parece que la casa se le va a caer. Porque ellos no saben lo que significa una toma guerrillera, porque no saben lo que significa una toma paramilitar, porque no saben lo que significa que le arranquen sus hijos a las mujeres y los recluten y se los llevan a pelear una guerra absurda, porque no sabemos eso. ¿Sí? Hoy estamos haciendo una campaña nacional. Yo no era reggaetonera y ahora ando haciendo reggaetón, ¿sí? Usando la moda de los jóvenes, ¿sí? Usando la creatividad de los jóvenes para tocar los corazones de la gente, para decir que los líderes y lideresas no somos asesinos, los líderes y lideresas no somos guerrilleros, los líderes y lideresas somos gente que tenemos corazón y que le hemos aportado y le seguimos aportando a la construcción de este país, y que damos lo más que podemos para que esas situaciones de violencia y de injusticia se transformen en condiciones de vida digna para todos y todas. La mayoría de la gente en este país vive con las necesidades básicas más insatisfechas, mientras que en muchos lugares de la ciudad la gente ya no tiene que preocuparse por el agua, se preocupa por ir a trabajar como esclavo para pagar el recibo, se preocupa por ir a trabajar como esclavo para pagar el arriendo, se preocupa por ir a trabajar como esclavo para comprar la comida, ¿sí? Pero en muchos de esos territorios la gente hoy no tiene un vaso de agua, y el agua que tenemos a veces es el agua lluvia, o a veces es el agua de las quebradas, pero que está contaminada con mercurio y cianuro. Eso es la necropolítica, esa es la política de la muerte. Un modelo económico que se vende como el desarrollo, pero que desecha a seres humanos, que define quién debe morir de varias formas. ¿Quién debe morir porque le pagan a un joven para que vaya y te mate, te tire una granada, como nos pasó? ¿Sí? O define quién debe morir porque le permiten que el territorio se lo envenenen, que su cuerpo se le llene de mercurio, de cianuro, que le dé cáncer y que después se muere porque no hay un hospital o un centro de salud adecuado que lo atienda. Esa es la política de la muerte. Ese es el racismo estructural, ¿sí? En este país el desarrollo, el tal desarrollo que se promueve ha sido para una minoría, que a costa de la muerte, que a costa de la tristeza, que a costa del dolor, del sufrimiento y el odio que han sembrado en nuestros corazones, se han sostenido en el poder. Se han sostenido en el poder. ¿Cuántos años llevamos de república? 200 y pico. Y en estos 200 y pico han sido las mismas familias, ¿sí?, que se pasan el poder de un lado al otro. Entonces el abuelo, el tatarabuelo fue el presidente que definió sobre la vida de nuestros ancestros y ancestras, y hoy su nieto está definiendo sobre la vida de nosotros y nosotras. Pero vamos como borrego, ¿sí?, y le apostamos y creemos todas las mentiras que nos echan, todas las mentiras que usan por los medios de comunicación. Estoy segura que si la Colombia humana fuera ganado en este país, hoy la vida mía no estaría en riesgo, y la vida de muchos de ustedes. Estoy segura que hoy muchos líderes y lideresas no estarían siendo asesinados. Pero ganó un gobierno asesino, un gobierno que no le importa la vida, un gobierno que le miente a los jóvenes, que empeña la palabra, que le dice a los jóvenes que no va a hacer el fracking mientras le gana el voto, pero luego es lo primero que implementa. Como dicen los mayores, empeñó la palabra y perdió el recibo. Y es el presidente Duque, el presidente más joven de este país. Pero los que somos jóvenes, igual que él, nos da vergüenza de saber que es un joven, pero que está siguiendo las mismas mañas de los viejos que se han lucrado de la política de la muerte.
de los viejos que han usado el poder para joderle la vida a la gente, para mantener a la gente sometida a la miseria. A mí sí me hubiera gustado, no importa que hubiera sido él, que hubiera ganado, pero que estuviera comprometido con hacer la paz en este país. Mire, aquí la discusión que está aquí en juego no es si le dan privilegios a la guerrilla o no. La discusión que está en juego es si se va a seguir sometiendo a las comunidades que les ha tocado que soportar ese conflicto armado a la barbarie que estamos viviendo. Esa es la discusión. Allá están los actores armados, matando gente todos los días. Y la gente en el Pacífico no puede salir de su territorio. ¿Cómo está viviendo hoy la gente? ¿Sí? En el Chocó, ¿sí? En Río Sucio. ¿Cómo está viviendo la gente hoy en Río Sucio, Chocó? ¿Cómo está viviendo la gente hoy en Tumaco? ¿Sí? ¿Cómo está viviendo la gente aquí, a unas horas de aquí, de ustedes, en Buenaventura? En los ríos de Buenaventura, ¿cómo está la gente hoy? Porque los actores armados nuevamente, ¿sí? Mientras que muchos soñamos que este proceso, que de verdad tiene muchos errores, ¿sí? Y que sabemos que la dejación del conflicto armado no es la paz, pero que es un paso importante para lograr la paz real en este país, que es un paso importante para que no nos asesinen en los territorios, que es un paso importante para que la diferencia no sea una razón para exterminar al otro o a la otra, ¿sí? Pero sin embargo, eso se está echando para atrás, ¿sí? Y hoy la gente está sintiendo el miedo otra vez, la barbarie, ¿sí? Esa página que pudimos haber pasado, y hoy nuevamente estamos repitiendo todos esos hechos. En el Pacífico la paz no alcanzó a llegar, pero la gente del Pacífico colombiano le apostó a que la paz fuera una realidad en este país. Pues allá, ¿sí? Ayer yo hablaba con Leiner y nos contaba cómo fue la barbarie de lo que le tocó vivir en Bojayá, que para salvar a su hija, ¿sí? Con esa masacre que hubo, le tocó hundirla bajo el agua y hundirse él con ella, a punto de ahogarla. Y cuando su niña creció, lo odiaba porque creía que él la estaba matando. Y hoy Leiner me dice: Francia, nuevamente, esa masacre que vivimos y que tanto se recuerda en este país, está a punto de repetirse nuevamente. En Bojayá, donde la gente, todo el mundo dijo: ¡ay, qué dolor, qué tristeza, qué barbarie! Pues hoy esa barbarie está que se repite nuevamente en ese territorio, porque nuevamente los actores armados han llegado a joderle la vida a esa comunidad. Y después de haber salido de una masacre como esa, está ahí resistiendo y buscando alternativas y diciéndome: ¿qué hacemos? ¿Cómo yo protejo a mi comunidad? ¿Cómo yo salvo a mi pueblo de eso? ¿Cómo hacemos para que la poca gente que sobrevivió no sea asesinada ahora? Eso es lo que está en juego, compañeros y compañeras, ¿sí? Que comunidades como esa y como muchas otras, nuevamente esa historia de barbarie que ya vivieron, están a punto de repetirla. La masacre del Naya, que está aquí cerquita, que pasó en el 2001, está a punto de volver a pasar en ese mismo territorio, con esas mismas comunidades. En Yurumangui, la misma cosa, ¿sí? ¿Y qué hacemos? Yo sé que los que están aquí es la gente consciente, ¿sí? La gente que le duele la vida, la gente que le duele la injusticia a este país. Pero ¿cómo hacemos para llegarle? ¿Sí? Para llevar la voz, para despertar la conciencia de esos que están allá, apáticos,
que no les duele la vida, que no les duele lo que está pasando en nuestro país, ¿sí? Y que justifican. Cuando nos hicieron el atentado, a mí me llegaron varios mensajes de gente diciendo: ¿quién la manda? Nadie la manda, estarse metiendo en problemas, ¿sí? Nadie me manda. O sea, están desterrando a mi comunidad y la gente me está diciendo que nadie me manda a meterme en problemas. Nos están declarando objetivo militar porque dicen que el territorio que tenemos, que ha sido históricamente ocupado por nosotros, por nosotras, que a mis ancestros y ancestros les tocó comprarlo con sufrimiento y que nos lo legaron, y que todos los mayores siempre nos han dicho: este territorio que nosotros tenemos no ha sido un regalo, esto nos costó sufrimiento, ir a la cárcel a defenderlo, y ustedes tienen que seguirlo cuidando. Y me vienen a decir a mí que yo me estoy buscando el problema. Nos vienen a decir a nosotros que nosotros es que estamos jodiendo. No, a nosotros nos han jodido la vida, ¿sí? Como decía Carlos, yo no pedí ser activista, yo no pedí estar aquí, yo quería estar allá en la toma tranquila, haciendo minería artesanal, sembrando plátanos, sembrando hortalizas, y hoy me tocó estar aquí, ¿sí? Encerrado en mi casa, sin poder salir a la cuadra como lo hacen ustedes, sin poder salir a la esquina, sin poder ir a la tienda, porque me da miedo que si voy a la tienda ahí me van a coger, ¿sí? Nosotros no pedimos eso, nos toca asumirlo y nos toca hacerlo, no tenemos otra alternativa. Cuando yo salí desplazada, yo me culpaba porque estaba poniendo a mis hijos en sufrimiento, porque a mis hijos les tocó abandonar toda su casa para venir conmigo, dejar todos sus compañeros y todo. Y alguien me dijo: Francia, si usted no hubiera hecho eso, si su comunidad y sus demás compañeros no hubieran hecho lo que hicieron, hoy no solo usted estaría fuera, sino toda su comunidad. Eso es el sacrificio que a veces nos toca hacer. Y cada uno de ustedes tiene que saber cuál es su papel y su responsabilidad en esto, en salvaguardar la vida, en cuidar la casa grande. Hay gente que me dice: muy bien por su lucha. Ajá, ¿y la lucha suya para cuándo? ¿Sí? Todo el tiempo la gente me ve en la calle y me dice: Francia, qué bien su lucha, la felicito. Sí, ¿y la suya? Yo estoy esperando que usted emprenda la suya, porque yo sola no puedo, porque nosotros solos no podemos. Somos todos que tenemos que asumirlo de forma colectiva, ¿sí? Cuando nos dejan solos en estas peleas, ustedes se hacen cómplices del asesinato, ustedes se hacen cómplices de que nos maten. Cuando lo hacemos todos juntos, nos cuidamos, y ustedes son cuidadores y cuidadoras de la vida. Ese es el llamado, yo creo, a hacerlo juntos, a que hagamos la lucha entre todos, colectivamente, ¿sí? Tenemos mucho por hacer. Seguimos haciendo esa campaña de un líder en mi lugar, y estamos tomando esos lugares de privilegio, ¿sí? El lunes yo fui a tomar lugar de Julio Sánchez Cristo para hacer su programa en la W. Y yo sé que la W es un medio radial que es de empresarios poderosos de este país, que nosotros no le importamos un carajo. Pero yo asumí el reto de tomar ese espacio para poner la voz, esa voz que nunca se escucha, esa voz de nosotros, los excluidos, los marginados, los racializados, los violentados. Nos toca seguir tomando esos espacios. Nos toca seguir pidiendo esos espacios. Ojalá el alcalde de aquí de Cali, le ceda, ¿sí?, su lugar
por un día a una lideresa o a un líder de esta ciudad. Pero también se pongan los zapatos. Y eso implica que vaya un día a hacer el trabajo que hace un líder o una lideresa de esta ciudad, para que sepa lo que eso significa. Yo reto al alcalde de Cali, ¿sí?, que ha estado desalojando a la comunidad del Jarillón sin garantías de condiciones dignas para la gente, que intercambie con una de esas mujeres que han estado en el Jarillón defendiendo su casa.